buenas tardes, amigos de Familia y Salud. Los saluda la doctora Patti Araujo Atahualpa y nos encontramos en una secuencia muy especial, en la secuencia de nutrición, para hablar con una experta en el tema sobre esos kilitos en el verano y la alimentación en el verano. Y nuestra amiga se llama la nutricionista Rosemary Cutipa. ¿Cómo estás, Rosemary? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora. Agradecer la invitación al programa y sobre todo muy contenta de poder compartir con todo nuestro público este tema muy importante. Así es, estamos en el verano. Las mujeres dicen que hacemos dietas en el invierno, en la primavera, para el verano, pero es fatal, eso es mentira. Dime, el Perú, Arequipa especialmente, que tiene diferentes regiones, tiene dos climas variados durante el verano. Entonces yo creo que podríamos dividir la alimentación exclusiva cuando vamos a la playa y de repente un poco de la alimentación acá en Ciudad Arequipa, ¿no? En la capital. Eso es cierto. Actualmente tenemos, por ejemplo, diferentes alimentos de temporada que también hay que aprovecharlos por ser época de verano. Por ejemplo, tenemos alimentos que son más ricos en líquido, tiene bastantes vitaminas, minerales como las sandías, los melones, los melocotones, ¿no? Que normalmente no hay a lo largo del año. Entonces aprovechar eso, pero si bien es cierto, también esto nos va a servir cuando vamos a la playa o cuando hay días soleados, pero por ejemplo hay días que están nublados o que hace mucho frío y que también es parte del verano aquí, sobre todo en Arequipa. Entonces lo que vamos a hacer siempre es tratar de reforzar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y tratar también de utilizar estos alimentos y aprovechar que nuestros niños, sobre todo que están en casa, tratar de preparar con ellos algunos de repente ensaladas de frutas, algunas brochetas o algunas cremoladas los días que haga sol, y así aprovechamos que no siempre tengamos que comprar de repente algo y recargar de azúcar la dieta, que es lo que menos se quiere, ¿no? Hablando de la nutrición y tipo de alimentos que hay ahora en el verano, entonces, ¿qué es lo recomendable? Porque aquellas mujeres que desean mantenerse en línea y consumen, por ejemplo, porque las frutas de temporada pueden elevar el nivel de azúcar y con ello elevar el nivel de peso, ¿verdad? Y los niños también. Entonces, ¿cómo sería una nutrición balanceada para aprovechar los mejores recursos que hay en estas épocas? Lo primero es tener unos horarios de comida, ¿no? Porque si bien es cierto, en el verano ya los niños no van al colegio y a veces descansamos un poquito más o igual si hacemos el trabajo, pero no perder el horario de comida, ¿no? Que siempre haya un ritmo, y también que por ejemplo en el desayuno, la primera comida de la mañana, que siempre incluyamos una fruta, que sería bueno, y si queremos bajar de peso, pues obviamente acompañarlo de un alimento proteico, que también es importante para los niños, por ejemplo, ¿Qué fruta, como por ejemplo, en la mañana? En la mañana, por ejemplo, fruta de temporada, por ejemplo. Claro, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un zumo de mango, de naranja, o puede ser también fruta picada como sandía, como melón, y podemos agregarle ajonjolí. De pronto el ajonjolí es una semilla que es muy rica en calcio, entonces podemos usar ello, y si no, un zumo, un jugo, y acompañarlo de un yogur natural o de una tortilla de huevo, o de repente huevos duros, o simplemente un yogur natural o una leche, ¿no? Que sea descremada, ¿no? Entonces, y siempre un cereal integral de preferencia. Por ejemplo, podemos utilizar la avena, que es muy común, que nosotros lo conocemos. También podemos utilizar la kiwicha o las habas molidas, ¿no? Una taza que es suficiente, pero siempre recordar también que cada etapa de vida tiene una cantidad adecuada de comida, porque a veces las mamás siempre los obligamos a los niños a comer más de lo que ellos necesitan porque son pequeños, y a veces lo primero que toman es el agua y luego se llenan y ya no quieren comer, ¿no? Y en el caso de los que queremos bajar de peso, siempre tomar un vasito de agua, por ejemplo en ayunas, es muy recomendable para que nos dé saciedad. Ahora vamos a hablar un poquito del desayuno. ¿Cuánto tiempo durante la época del verano en Arequipa se debe tomar el agua? ¿En qué condiciones? ¿Tibia, fría? ¿Cuánto tiempo antes del desayuno? ¿Los niños también deben de tomarla? Cuando nos despertamos, digamos si es a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, podemos tomar el vasito de agua, de acuerdo, por ejemplo, si es un adulto, 250 mililitros, si es un niño, como 100 o 150 mililitros, que nos va a ayudar siempre a limpiar el estómago, ¿no? Y esto es una hora antes del desayuno. Lo ideal es en ayunas, ¿no? Digamos lo que nos demore en preparar el desayuno, que va a ser media hora o 40 minutos, y luego ya podemos tomar la fruta, ¿no? Ya, y hablando de las cantidades que tú nos has dicho que es importante,
a nosotros nos han dicho que lo importante es la cantidad de nuestra mano, ¿no? Entonces, si vamos a servirles a nuestros niños, es la cantidad de la mano del niño, de fruta. Y en cuanto a la leche, porque ahora existen vasos de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño y vasitos de este tamaño. Entonces, ¿cuál es la cantidad ideal? Sí, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, que según la OMS, el Ministerio de Salud lo promociona bastante, ¿no? Por ejemplo, los 5 al día, que son las 3 frutas al día, que deben ser del tamaño de una mano entreabierta. O sea, obviamente del tamaño del niño, y si es del adulto, ¿no? Entonces las personas que son más altas necesitan una mayor cantidad. En el caso de los vegetales es una mano abierta, o sea, toda la mano abierta de vegetales, y en el caso de las proteínas es solamente de la palma de la mano hasta el primer dedo, ¿no? Digamos una porción. Ahora, en cuanto al líquido, por ejemplo, si vamos a hablar, tenemos que consumir 35 mililitros por cada kilo de peso. Entonces, eso lo podemos fraccionar cada hora y media para tomarlo a lo largo del día, ¿no? Por ejemplo, en un niño va a salir 1 litro, 200, y en un adulto siempre sale como 2 litros o hasta 12 vasos de agua al día, ¿no? Más o menos. Una vez que hemos desayunado, ¿a qué hora debe de sugerirse la merienda, la media mañana, el recreo que tenían en el colegio, ¿no? Porque vienen los niños acostumbrados de comer su recreo y luego el almuerzo. Entonces, ¿a qué hora más o menos en esta época de verano y vacaciones deben de consumir? Muy importante, doctora, lo que usted menciona, porque a veces ocurre que ya nos olvidamos de los refrigerios y los niños normalmente están acostumbrados a llevarse una fruta y a veces dejan de comer fruta en esta temporada. Entonces, siempre debe ser, digamos, si tomaron el desayuno a las 8, por ejemplo, 10:30, 11 de la mañana, que deben estar comiendo la fruta y su agua también, que sea, por ejemplo, de fruta, de manzana, de cebada, de maíz morado. Y en la media tarde también podemos hacer, por ejemplo, un flan que sea pero natural, de papaya, por ejemplo, con leche de coco y con canela molida, lo podemos hacer. O podemos hacer incluso una gelatina que sea también natural, con frutas picadas. Entonces incluso lo podemos preparar con ellos para que sea también más, digamos, más atractivo, se puede decir, ¿no? Y ellos participen también del mismo hecho de ir al mercado. Los hábitos alimenticios para mí son muy importantes. Entonces, desde la niñez vamos inculcándoles ello y van eligiendo también los vegetales. Sobre todo hay niños que no les agrada comer vegetales, ¿no? O sea, siempre prefieren comer las golosinas, los caramelitos y etcétera, ¿no? O algo de la tienda, pero siempre es bueno que vayamos balanceando y sobre todo educándolos desde muy pequeños, que eso es lo mejor. Así es. Ahora, ya hemos pasado de la etapa del desayuno al refrigerio de la mañana, entramos a la etapa del almuerzo, ¿no? Siempre a las mamás nos dicen, ¿no? Desayuna, nuestras mamás nos decían, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como pobre. Entonces, quiero saber si esto es un mito o realmente tiene que ser así. Un desayuno opíparo, bien servido, un almuerzo mediano y en la cena un matecito. Estamos en el almuerzo. ¿Qué nos recomiendas en estas épocas de verano? Es cierto lo que usted dice, ¿no? Por ejemplo, el desayuno debe ser la mejor comida del día porque vamos a empezar a hacer bastantes actividades, ¿no? Pero siempre evitar que no sea tampoco muy cargado. Por ejemplo, no frituras, de preferencia sudaditos, guisos, si es que vamos a darle un acompañamiento, ¿no? Y en la media mañana siempre las 2 frutas que necesitamos y el agüita, ¿no? Y en el almuerzo, ya pasando el almuerzo, siempre lo primero que debería haber es una ensalada. Si es un día frío, podemos hacer una ensalada cocida al vapor, ¿no? De preferencia, y que siempre podamos elegir 3 verduras de diferentes colores y alinearlo. Por ejemplo, podemos utilizar aceite de oliva o aceite inchi. Podemos utilizar también la sal de maras, que actualmente yo lo recomiendo bastante porque es una sal de la tierra y que tiene más minerales. Y la sal marina lo podemos utilizar para las comidas, para los aderezos, para los guisos, ¿no? Y agregarle limón o vinagre de manzana si gustan, es decir, hacer una ensalada pero que sea bien alineada. Incluso le podemos echar palta, le podemos echar aceituna para que sea más delicioso y más rico, ¿no? Porque a veces siempre los niños o los adultos también pensamos que comer ensaladas es aburrido. Entonces lo primero siempre una ensalada.
Luego algo que sea proteico, por ejemplo, como comúnmente acá, por ejemplo, el lunes siempre comen una menestra, ¿no? Pero Así no es, que muy sea la rica. misma menestra, podríamos comer frijoles, payares, garbanzos, ¿no? O sea, variar cada semana diferente. Digamos, el martes podríamos ser el día del pescado, ¿no? Entonces podemos hacer un sudado, un escabeche, o ya pues si nos antojamos un pescado frito también podemos hacerlo. Y digamos el día miércoles podríamos hacer el día de la gallina o del pollo, entonces Claro. podríamos hacer un estofado, un seco o un asado, un pollo al horno, entonces como que variar. Y digamos el jueves el día de la carne, ¿no? Entonces ese día podemos hacer un bistecito, un lomo saltado, entonces, pero siempre va a su ensalada, ¿no? Y el otro día podemos hacer de repente algo de queso, un pastel de papa, o podemos hacer un ají de calabaza, un hilo de zapallo, o unas tortillas de quinoa con verduras, etcétera, ¿no? Entonces ya así vamos regresando otra vez el pescado. Lo ideal es aprovechar el pescado. Así es. Se nos está acabando el tiempo. Esta es época de pescado frescos, ¿verdad? Y se puede comer las tres veces al día, ¿no? Y ya Sí. terminando, los consejos, por ejemplo, para la cena. ¿Cuál sería el último consejo para la cena después de la merienda de la tarde? Ya, para la cena sería bueno que comamos, por ejemplo, una crema de verduras o una sopa de verduras o simplemente una tortilla con verduras, algo más ligero, o un yogur, una leche que es más accesible para los niños, por ejemplo, y para los adultos también que quieren bajar de peso, solo podría ser una papaya picada y una bebida vegetal que puede ser de almendras o de coco o de ajonjolí. La última pregunta con respecto a la cena. Horario recomendado de la cena. Lo ideal es 3 horas antes de ir a dormir. De irse a dormir, para Claro. que no, de repente no se asimile o Para que haya- la digestión sea más fácil y sobre todo el descanso. Y recuerden que siempre es bueno dormir antes de las 10:30 de la noche, no amanecerse. para dormir las 8 horas que recomiendan los médicos, ¿verdad? Sí, doctora. Muchísimas gracias, ya se nos ha acabado el tiempo, se nos ha quedado como siempre corto en temas tan interesantes que son la dieta, pero yo creo que nuestros amigos televidentes han entendido, han aprendido, como yo también he aprendido, y estamos viendo que el arte de la cocina y de la nutrición realmente es un beneficio para toda la familia y tenemos que prepararnos para alimentar bien a nuestros niños. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Y este espacio llega gracias al Colegio Donay Internacional, que los encontramos en la urbanización La Colonial H1, a espaldas del Coliseo de Gallos de la Guardia Civil, y el teléfono 46 41 72. Muchas gracias y hasta luego. Frutos secos son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, en proteínas. Según el tipo de fruto seco, también pueden aportar buenas cantidades de vitaminas o ácidos grasos omega 3.